Soy Javier Almendros y este es el podcast número 320 de este hueco que hoy siento que haya tardado más en llenarse para poder hablar hoy, tristemente, de dos partidos, pero bueno, con dos victorias. Tristemente digo porque al final se me junta el trabajo, sin más. Siempre me disculpo, pero tenéis que entender que al final tengo otras prioridades en mi vida, por mucho que el fútbol americano esté dentro de lo más alto, ¿no? Dentro de mi ocio, etcétera, pero al final muchas veces el trabajo, la vida en general, familiares, amigos en este caso, pues a veces te llevan a que no poder veros en más tiempo del que yo querría. Así que lo siento, intentaré ir sosteniendo un poco esto como yo quiero, pero bueno, que al final es un poco lo que hay. Tenemos un menú bastante amplio y voy a intentar un poco que sea fácil de digerir y que tenga cierta cohesión, porque tenemos 2 semanas de las que hablar, y como buen DJ o como buen, incluso, bueno, para un tipo de comida, etcétera, hay que ir un poco uniendo las cosas y voy a intentarlo. No sé si seré capaz, ¿vale? En lo general, New England ha conseguido mantener las 10 victorias que llevaba de manera consecutiva. Desde que no hablábamos llevaba 8, ahora ya son 10. Tenemos 11 victorias, que nos pone con 2 de ventaja sobre Buffalo, con el que nos veremos después del bye, y afrontamos esta semana de descanso como líderes, ya no solo de la AFC Este. Como os he dicho, tendremos que centrarlo con el partido de Buffalo, sino que además estamos número 1 en la AFC, con lo cual tendríamos una semana de bye en playoffs. No quiero decir nada, pero New England siempre que tenía el número 1 y número 2, siempre que tenía bye en esa primera semana, conseguía llegar al final a Super Bowl, ¿no? Cuando Belichick y Tom Brady era prácticamente su terreno de juego, la NFL. Como os he dicho, victoria de New England frente a Cincinnati 26-20 y frente a Nueva York 33-15. Vamos a intentar, como os he dicho, ligarlo todo un poco. Veníamos de un partido contra Jets en jueves, que no se jugó mal, pero bueno, que los Jets para mí dieron una imagen bastante pobre, nos dejaron las cosas más o menos sencillas, y luego tuvimos teóricamente 3 días, digamos, de descanso para volver el domingo en partido estándar a enfrentarnos a Cincinnati, que a priori era un equipo que es verdad que con Joe Flacco no había estado jugando tan mal como cuando Browning, pero que, bueno, empezaba a tener, digamos, cierta peligrosidad, entre comillas, pero bueno, no volvía finalmente Joe Burrow, y la sanción a Ja'Marr Chase dejaba al equipo un poco, digamos, tocado, ¿no? Entre comillas, con lo cual parecía a priori un partido sencillo. Y el partido, de hecho, no estuvo, digamos, tan claramente en uno o en otro sentido, pero es verdad que New England necesitó de 3 jugadores al final del partido por parte de la defensa para cerrar un encuentro en el que, ya os digo, me dejaron malas sensaciones. New England, bueno, Drake May cometió un pick six, eso ponía un poco también dentro del partido a Cincinnati. El partido no fue para nada cómodo ni claro. Yo creo que en cierta manera se minusvaloró, se jugó un poco con la contemporización. Para mí es uno de los peores partidos que ha hecho de la era Bravel desde que empezaron, digamos, a jugar bien. Entiendo que los primeros partidos, pues tenemos el partido de Steelers con 5 fumbles, o el de Raiders, en el que no sabíamos tampoco mucho por dónde tirar. Pero bueno, la realidad es que tenemos una situación en la que New England venía de estar más o menos dominando y controlando los partidos, y en cambio contra Cincinnati no tuvimos esa situación. Es verdad que sí que empezamos a tener un cierto juego de carrera contra Trevion Henderson en este partido, que sí que consigue más o menos tener
más de 4 o 5 yardas por acarreo, el juego de carrera es fluido, pero en ningún momento el juego de ataque consiguió ir poniendo, ¿no? Puntos en el marcador. Siempre llegaba en algún momento algún tipo de jugada, algún tipo de situación, algún incompleto. No hay tampoco nada para mí que, digamos, nos diga, ¿no? De ha sido por esto o ha sido por esto otro, pero el ataque no acabó de cerrar, digamos, para mí el partido en una segunda parte en la que al final son 3 field goals lo que hacemos. Es verdad que pone yardas, es verdad que acaba teniendo en ciertas fases del partido algo de ritmo, pero no acabó de encontrar un ritmo que habíamos visto en partidos anteriores y que vimos también en el partido de Giants, ¿no? Por hacer algo de spoiler. Fallamos muchas conversiones de yardaje corto, incluso en la goal line un turnover on downs. Creo que sufrimos también muchísimo en cuanto al juego de carrera. Chase Brown nos hizo, bueno, Chase Brown y los Bengals, pero Chase Brown en general nos hicieron casi 120 yardas, que no estábamos normalmente acostumbrados, ¿no? Nos habíamos enfrentado a equipos muy superiores y no habíamos tenido problemas, ¿no? Para defender la carrera. Es verdad que a pesar de todo, aunque dé la sensación, pues Joe Flacco tampoco es que hiciera un partidazo, pero en cierta manera acabamos teniendo ese tipo de problemas. Es verdad que 7 de los puntos nosotros lo entregamos, ¿no? Si no llegamos si descontamos, digamos, ese pick six, que es algo anómalo, que no habíamos tenido desde hacía, yo creo que prácticamente el segundo o el tercer partido, si no recuerdo mal, creo que el partido habría sido mucho más claro, ¿no? Pero al final se empezaron a juntar varias cosas, ¿no? El turnover on downs, con las conversiones en yardaje corto, en goal line. Acabamos lanzando, de hecho, un field goal desde yarda 1, desde yarda 2, la segunda vez que nos acercamos a zona de anotación, y ese pick six yo creo que nos pusieron en una peligrosidad el partido que no era relevante. Evidentemente veníamos de sufrir muchísimas lesiones. Tabay estaba fuera por asuntos personales que no se han acabado de saber, pero que creo que han servido también para unir algo más a este vestuario, que es una de las claves, yo creo, de Vrabel. Luego creo que tenemos que hablar de ello. Y el partido se saca un poco, ya os digo, en el alambre. Normalmente todos los partidos terminan así, con la defensa cerrando el partido y siendo, digamos, dominante en esos puntos claves o en esas situaciones claves en los que realmente necesitamos el acabar el partido y el cerrar el partido. Normalmente se hace porque vamos con una distancia en el marcador que se ha conseguido por parte del ataque en el segundo, tercer, cuarto. Esta vez fue similar, pero con el partido mucho más justo. Es verdad que el tercer, cuarto, el equipo da un paso adelante y luego ya es el último de los drives, ¿no? En el que yo creo que nos ponen un poquito más de miedo, pero el partido se cierra, ¿no? Se cierra evidentemente con 3 jugadas, con 3 situaciones clave ahí en el que Carlton Davis, sobre todo, acaba sacando un poco pues ese genio, ¿no? Esos momentos puntuales en los que estamos viendo el porqué, ¿no? Se fichó a este jugador que no es, digamos, con una gran consistencia, pero sí en los momentos claves. Como os he dicho, ¿no? Es verdad que nosotros anotamos también con un pick six, es verdad. El partido fue trabado. No tuvimos esa dominancia de nuevo defensivamente hablando con la rémora, además del con el juego de pase, con lo cual se quedó para mí un sabor de boca raro. Y ahí entramos en esa parte, y voy a empezar por el final, ¿no? En el que el partido de Giants vimos al equipo de una manera diferente, completamente diferente. Es un partido en el que en la primera mitad cerramos prácticamente a cal y canto hasta ya bien entrado, yo creo, el último cuarto. Defensivamente hablando hay una intensidad que yo no recordaba. Hay una fisicalidad, además, no solo ya intensidad, sino en cuanto al golpeo dentro de las reglas, para mí, y ahora hablaremos de los casos puntuales, pero en general hay un algo, ¿vale? Que luego se confirma, evidentemente, en la charla de Vrabel al final del partido, en el que él habla, ¿no? Hemos elegido
ser físicos, hemos elegido competir, hemos elegido, digamos que hay un toque de atención. Desde mi punto de vista, o al menos yo lo interpreto, hay un toque de atención, que el partido de Bengals no fue probablemente el más idóneo, el más adecuado, en el que Bravel dice, ojo, que no nos podemos dormir en los laureles, que tenemos todavía mucho camino que recorrer, que tenemos a gente como Broncos, que tenemos a gente como Colts, aunque luego perdieran, que tenemos a gente como Buffalo, ¿no? Deseando de que demos un traspiés y empezar a pelear, ¿no? Por la posición que nos hemos ganado en estos últimos 10 partidos. Y ese toque de atención que sabemos luego a posteriori del partido es el que se ve en el partido. Es un partido en el que claramente desde el principio, tanto ofensiva como defensivamente, hay una mayor intensidad. Las trincheras funcionan de una manera mucho más física, mucho más dentro del partido desde el primer minuto. Son 3 punts y algún 3 si fuera incluso todo el comienzo de Nueva York en el partido. Está el retorno para punt, pero luego está también el fumble, que evidentemente es una jugada mal pitada y que es casco contra casco y que debía haberse pitado, ¿vale? Pero es fruto también de esa intensidad, ¿vale? Es al final una jugada para mí fortuita. Yo creo que Christian Ellis no va a dar casco contra casco, pues podría haber salido él perjudicado al final. Es una jugada para mí fortuita desde mi punto de vista, pero bueno, claro, viene ya del golpe anterior a Jackson Dart, que bueno, que está siendo criticado, ¿no? Ya entro en ese final, ¿no? Para mí, evidentemente, hay una confirmación de que desde ese mini bye el partido de Bengals no se afronta de la manera correcta. Hay un toque de atención al equipo. El equipo reacciona para mí de una manera estándar en un equipo y en un partido de fútbol americano, que es entrando enchufados, siendo físicos, evidentemente. El golpe a Jackson Dart no es, digamos, normalmente vale con un empujón, estoy de acuerdo, pero creo que hay que dar esos toques de atención. Yo lo he hablado muchísimo, sobre todo cuando jugamos contra Bills, contra Josh Allen, cuando al final él está corriendo libremente, etcétera, que no lleguemos a golpearle y que note la parte física, para mí es un error, ¿no? Y con Jackson Dart yo creo que en parte esos golpeos, ese lanzar los balones con un tío encima y que le golpee, más allá de la jugada de la banda, creo que es relevante para afectar a su juego. Y cuando hablamos de pass pro y cuando hablamos de pass rush, estamos hablando de eso, de que el quarterback esté incómodo. Lo hemos visto con golpeos a Drake May en la banda, igual, y lo hemos visto contra Tom Brady. El trash talk, la violencia, la fisicalidad es parte de este deporte. Que la jugada de Christian Ellis en la banda se pudiera haber hecho de otra manera, por supuesto, pero creo que viene ligada a una situación que creo que es parte de este juego, y es cohibir y es vencer en lo físico y en lo mental al equipo rival. Y gracias a eso creo que el partido se cierra en la primera mitad con 30 puntos de New England, 14 de ellos desde equipos especiales, evidentemente, con la parte clara de tanto del retorno de Marcus Jones como en la parte del fumble recuperado ya en zona prácticamente de anotación. Yo creo que era red zone, algo así, más o menos. Y evidentemente ahí se cierra el partido, pero se cierra también en lo defensivo, en el que no se permite absolutamente nada a Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Que a Bravel hoy se le critique me parece fenomenal. Creo que es el trabajo que tiene que hacer. El cumplimiento de las reglas, que Christian Ellis no entrara en las provocaciones, que no hubiera más allá que de trash talk, por ejemplo, con Durden, que venía de ser cortado por Nueva York y que le dijeron que no podía ser un jugador de Nueva York, y que fue aprovechado por New England, y que está haciendo un gran partido este último, pero una gran temporada en general. Creo que es parte de toda esta historia y todo este storytelling que os he hablado muchas veces, en el que el fútbol americano es tan mental y tan físico que necesita que tú estés
enchufado y que entiendas el porqué de eso para dar ese 100%, porque es que si no das ese 100% en este deporte, estás fuera, ¿no? Más allá de que te guste el fútbol americano, más allá de lo que ha conseguido Bravel en todo esto, aparte, el esquema el ejemplo, perdón, de la fisicalidad en este partido contra Nueva York es simplemente un ejemplo, pero ha conseguido cohesionar a un vestuario que estaba podrido, que ya lo habíamos hablado, que era un problema que Mayo, además, ya no solo no supo gestionar, sino que creemos que acrecentó y que, por tanto, parte de las limpieza de jugadores que vimos salir de los antiguos capitanes, yo creo que venía motivado también con eso, nueva savia, una manera diferente de comportarse, que es clave también en cómo Bravel ha sabido rehacer una cultura y un comportamiento dentro del vestuario que se había diluido, ¿no? bajo el sistema, digamos, de Belichick, en el que se había perdido ese respeto y esa responsabilidad, digamos. No sé si es por los nuevos tiempos, porque Bravel los está tratando de otra manera, no lo sé. La cuestión es que hay una exigencia y responde el vestuario, y creo que eso es fundamental. Más allá, ya os digo, de si puntualmente Christian Ellis hizo bien o mal en la banda golpeando a Jackson Dart, me da igual, sinceramente. Entiendo perfectamente las quejas de los de Nueva York, y si yo fuera un aficionado a Nueva York lo estaría criticando igual, porque me parece una jugada innecesaria, completamente de acuerdo. Estaría también muy de acuerdo en que la prensa que necesita dar carnaza, pues que esté diciendo las chorradas en algún caso que están diciendo, porque al final tienen que dar contenido. Para mí, la jugada es legal, y como aficionado de New England creo que hay que hacerlo así, porque es parte de cómo tienes que trabajar a tu quarterback. Y si mañana le pegan a Drake May en una jugada así, pues me joderá, evidentemente, claro que sí, y pensaré que era innecesario, pero entenderé perfectamente que por lo que se hace, porque este deporte es así. Tú estás corriendo y una vez sales del pocket ya no eres un jugador protegido, eres un corredor, y por lo tanto hay que placarte, lo primero, como elemento básico de este deporte. Y que no lo entienda, evidentemente está claro que tiene un problema de cómo funciona este equipo, y evidentemente la parte física que va más allá de ese placaje está en que eres el quarterback, evidentemente. Ese placaje a un running back no se le habría hecho, ¿vale? Ya está, estoy de acuerdo. Pero fue parte también para mí de cohibir y de llevar a una situación en la que probablemente el ataque de Nueva York funcionó infinitamente peor que en partidos anteriores. Venía de competirle a Packers, venía de competirle a Lions, venía de competirle a Bears, y de perder incluso con Lions en la prórroga. O sea que lo que hay está clarísimo que viene de lo que viene. Por lo tanto, para mí lo importante y la lectura clara, más allá de que estamos líderes, más allá del récord, de las victorias, etcétera, es que Bravel no le gustó lo que vio en Bengals, viniendo además, como decíamos, de 3 días de vacaciones, pega el toque de atención y se ve la reacción en casa frente a unos Giants que al final son los Giants encima, ¿no? O sea que creo que es muy, muy, muy importante. Es un golpe encima de la mesa y es un toque de atención al resto de la liga para que se respete al que es hoy el líder de la AFC Este y al que es hoy el líder de la AFC. Y por lo tanto creo que viene de ahí, aparte ya más allá del partido. Es un toque que además es refrendado por los jugadores, que creo que están a muerte con Bravel. Yo lo entiendo lo que hay, pero para mí es lo importante y lo mollar de estas 2 semanas es este nudo, digamos, histórico, en el que venimos de Jets, los 3 días de mini-bye que teóricamente nos deberían poner en posición de vencer mucho más claramente a Bengals, un partido que no queda del todo, que hay detalles que no gustan, incluyendo un pick six a Drake May, unas trincheras que no están igual, bueno, que se salva el partido para mí, porque ha sido uno de esos partidos que ha estado en el alambre y que se podía haber perdido, que con Burrow y con Chase creo que podríamos haber perdido fácilmente si no hubiéramos reaccionado o hubiéramos jugado de la misma manera, y creo que viene por ahí esa reacción.
en la que mucha gente entiende que es sobre reacción, equipo violento, chorradas, para mí chorradas, y en la que New England da ese toque para llegar al bye, dando el golpe en la mesa y diciendo soy AFC este, líder divisional, y voy a ganar la AFC este, y voy a pelear hasta el último momento con todo lo que tengo dentro para ser el bye y seed 1 de la AFC y dar un golpe en la mesa de cara a playoffs, y luego ya veremos. Y ahí está para mí el nudo de todo lo que ha sucedido en estos 10 días. Luego, entrando un poquito ya en el partido y en los detalles. Para mí, la parte mollar del asunto es, en cuanto a Drake May, hace probablemente uno de sus peores partidos contra Bengals, sin ser malo, tiene, es verdad, el pick six, pero creo que hay un problema también en cuanto a protección de la línea, en cuanto a cómo acaban de gestionar toda la parte de juego de pase, no acaban de tener esa ligazón, están jugando también con ciertas limitaciones en cuanto a lesionados, vienen varios jugadores de lesión, creo que no es un gran partido. Lo que sí que hay que ver es que esas casi 300 yardas de Drake May están repartidas en 9 jugadores, que básicamente son los 5 receptores que juegan, los 2 tight ends y los 2 running backs. Los 9 jugadores acaban teniendo toques, y de la misma manera en este partido, con Austin Hooper sin toques, pero con 8. Con lo cual no puedes cubrir absolutamente a nadie, porque nadie, quitando a Hunter Henry, ¿no?, que suele ser el puerto seguro en ciertas jugadas, o Stephon Diggs en los terceros downs, por ejemplo, en este caso, en el caso de Nueva York. Y son jugadores mucho más tapados, ¿no? Y de repente te sale un Kyle Williams o un Kayshon Boutte que te hacen la jugada para los touchdowns, como en Nueva York. Y para mí esa es una de las claves, o sea, quitando o aislando el partido de Bengals, que no acabamos de tener esa fluidez, y ciertos detalles en cuanto a las conversiones de terceros downs, de cortos, etcétera. Creo que el equipo tiene, digamos, la manera camaleónica de adaptarse en cada partido, con múltiples receptores, con múltiples targets, con múltiples funcionamientos de juego al rival, y con eso dar un golpe claro en la mesa, poniendo, ya os digo, prácticamente 30 puntos cada partido, con lo cual es muy complicado jugarle a este equipo, y mucho más cuando normalmente los equipos los dejas por debajo de 20, ¿no? Y es verdad que estamos permitiendo algo más de juego de carrera, llevamos 2 partidos con más de 100 yardas, con gente como Chase Brown de Bengals o Singletary, que no les hemos dejado en las 50, 60 yardas de Villan Robinson y gente de este tipo, pero que sin embargo es un equipo que en los momentos puntuales acaba haciendo la jugada, ¿no? Por ejemplo, Nueva York solo tiene un único drive en toda la segunda mitad para gestionar un partido que iba con 23 puntos de diferencia en el marcador, ¿no? 23 puntos, correcto. Con lo cual, creo que es clave el cómo la defensa en los momentos puntuales, aunque no la estemos notando como completamente excepcional, en los momentos claves sale y hace la jugada y cierra los partidos y cierra los drives, ¿no? En esos momentos clave, aunque esté asumiendo 120 yardas de carrera o 200 de pase, ¿no? Como contra Bengals. Y por ahí parte un poco, creo, el detalle, ¿no?, de estos nuevos New England, en el que el juego de ataque, liderados por un Drake May, que el otro día es nombrado AFC jugador ofensivo, liderados también por unos equipos especiales también que han dado el paso adelante. Hay que destacar, Borregales lanza el otro día 3 o 4 field goals, aunque falla uno. El retorno de Marcus Jones, la alternatividad, y que no seamos tan limitados en cuanto a los retornos en kicks. Creo que el equipo especiales también está dando ese paso hacia adelante. Vamos a ir un poco por más detalles. Creo que hay un campo ahí que
que levantaba el otro día Paul y que evidentemente no he estudiado ni he mirado en detalle, pero que sí que es verdad que la línea está corriendo mejor desde la lesión de Jared Wilson y Will Campbell, que son los dos últimos partidos, básicamente, y que parece, no sé si por los rivales o qué, pero que con la entrada de Ben Brown, perdonar, por ese lado, más la ayuda de Love, está funcionando, y en esa parte del juego de carrera creo que hay un detalle también ahí, ¿no? En el que podemos estar jugando, bueno, algo mucho mejor o algo, digamos, más sostenido. Hay también un planteamiento de pase rápido, de jugar también con el juego de carrera, para intentar también, yo creo que practicar el tema de terceros y cortos, etcétera, con fullback, saliendo también con jumbos, incluso salimos con personal 13, con los dos tight ends más Vestover. Hemos ido probando varias cosas durante este partido y no están del todo funcionando mejor, pero en general, digamos, en yardaje corto, en jugadas más de poder, pero sí que en jugadas de carrera estándar sí que estamos empezando a poder correr, aunque estamos corriendo peor por el exterior, sinceramente. Vi, por ejemplo, también en las jugadas de terceros downs o jugadas claves en las que se buscó a Stephon Diggs las rutas opcionales que corría con Amendola, en el que, dependiendo del leverage del defensor, que muchas veces tiene que ser además linebacker porque alinean por dentro, es un pase en el que se queda sentado, va hacia adentro o va hacia la flat. Yo creo que podemos hacer un vídeo de eso, comparándolo, y eso creo que es también fundamental. Diggs está cogiendo, digamos, ese rol, y ese rol es fundamental en jugadas puntuales y en jugadas claves para convertir terceros downs, y creo que es primero por la ejecución de May y segundo por el cómo lo ha aprendido Stephon Diggs. Creo que es algo también que tenemos que dejar claro, que yo creo que es una mejoría y que nos va a ayudar. También algo que me llamó la atención es que Drake May continúa con problemas en la anticipación cuando vienen los blitz, se los come normalmente, bien sea de cara o bien sea por el lado ciego. No acaba de identificar cuando viene, sobre todo desde parte de la secundaria, con el cornerback o con el safety. Lo hace algo mejor cuando son formaciones Moog, en los que entra o puede entrar alguno de los linebackers sin cobertura. Ahí sí que le he visto corregir mucho mejor, sobre todo cuando juega con Ramondre Stevenson en formaciones desde el backfield, y que la acaba cubriendo, lo alinea, modifica las coberturas, y creo que en ese aspecto Drake May sí que está siendo aprendido muchísimo más rápido de lo que yo esperaba. Pero la parte de la secundaria con los creepers, etcétera, no lo tiene todavía tan obvio, y es algo que tiene que acabar, digamos, aprendiendo. Por el otro lado, nosotros mandamos en varias ocasiones blitz, sobre todo al principio, en jugadas claras de pase. No conseguimos llegar a Jackson Dart libremente, acabamos siempre siendo cubiertos. La línea de Giants ya no es lo que era, porosa y defectuosa. Tienen una gran línea, el quarterback creo que es trabajable. Yo creo que tienen base para tener un equipo que lo pueda hacer mucho mejor de lo que lo está haciendo, con esa defensa que a mí de siempre me ha gustado. Pero bueno, por lo que sea, ese equipo no funciona, pero la línea creo que funcionó, y el ataque en general con Jackson Dart a la cabeza funcionó muy bien cuando le mandamos blitz. De hecho, dejamos de hacerlo. Empezamos a hacer básicamente caídas de los linebackers. Ahí sí que es verdad que le confundimos algo más a Jackson Dart, sobre todo en la zonal, con algún balón deflectado, con algún balón que podría haber sido incluso interceptación en la zona media. Ahí sí que funcionamos algo mejor. En el principio, cuando mandamos blitz, no funcionó para nada. Como les fuimos más o menos controlando, sobre todo en la primera mitad, vimos paquetes de tercer down o de yardaje largo, en el que salíamos en níquel fuerte o en dime, y esta vez no fue Petus, fue
fue Marte Mapu. No he mirado, la verdad, si Petrus estaba activo o no, ahora mismo no lo recuerdo, pero sin embargo fue Mapu el que andaba por ahí, y además haciendo las jugadas yo creo que tenía que hacer. Hay una también que para mí es fruto también de esa charla de intensidad en el que deja recibir, creo que es a Theo Johnson, 3 o 4 yardas antes de la línea de scrimmage, y cuando tiene el balón ya completado, viene un golpe por detrás, ¿no? Que acaba además, creo que siendo, no recuerdo si incompleto, pero al menos el bloqueo lo cierra, y lo cierra violentamente y fuerte, ¿no? Hay otra de González similar, ya os digo, creo que no era casualidad, como os dije. Os lo he comentado también y ahora lo repito, pues lo tengo aquí apuntado. El inicio defensivo probablemente sea el mejor partido. Cerramos a Giants, ya no solo por la parte, ya os digo, física, sino en general. Les cerramos, y les cerramos bien desde el principio. Jugamos muy bien, corriendo, vimos play action desde personal 13, ya lo hemos hablado, y si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis partidos de Rams. Lo que está haciendo McVay este año, que era un apasionado del personal 11, está jugando personal 13 de una manera prácticamente abusiva, en el que bien sea en jugada de carrera o montando play action, porque es muy complicado, ¿no? Montar una situación defensiva desde personal 13 con Titans que te puedan recibir, porque al final necesitas un personal muy muy pesado que no te pueden defender a tres señores que pueden recibir, ¿no? Desde la posición de Titans. Entonces te ablanda con la carrera, con formaciones muy muy pesadas, y te destroza con el play action, y vimos al menos 1 o 2 jugadas en el que la situación para mí es empezar a ir probando cosas, ¿no? Con Hooper y Henry, más Vestover, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí es una de las cosas que hablaremos, ¿no? En postemporada, pero creo que echa de menos cierto tipo de tight end, ¿no? O fullback, digamos, el amigo McDaniels. Así que, bueno, ya hablaremos en postemporada cuando podamos hablar, ¿no? De construcción de plantilla. Lo de Kayshon Boutte, por más que sean al final 2 o 3 balones, me parece espectacular. O sea, creo que la importancia de este jugador en el sistema, creo que no la podemos evaluar claramente. Si antes os hablaba de Diggs en yardaje corto, la amenaza por el exterior de Kayshon Boutte, que bueno, que también la vimos con Kyle Williams, pero que te acaba corriendo al final 3 o 4 rutas, no te puedo hacer tampoco mucho más, pero esas partes en las que te salva un tercer down con un back shoulder o las fade, ¿no? En la que te acabas siempre con esas manos que tiene tan espectaculares. Esas 2 o 3 catches son tremendamente importantes, tanto como el juego de carrera y el machaque. O sea, Kayshon Boutte ahora mismo con Stephon Diggs son los jugadores, yo creo, más importantes en el juego aéreo en momentos clave, ¿no? Evidentemente Hunter Henry también, como el mejor amigo, ¿no? de Drake May, pero ahora mismo creo que es clave, ¿no? El touchdown tengo aquí apuntado, ¿no? El touchdown de Giants en la primera mitad, como os he dicho, también es con una cover 0, mandando un montón de blitz, lo defendemos fatal, no somos capaces de cubrirlo bien, dejándolo prácticamente solo, y ya os digo, ¿no? Sin ser capaces además de llegar con el blitz. Para mí es una parte de los grandes problemas. El rol de Henderson, luego lo hablaremos más en detalle, pero estuvo cambiado respecto a la lesión de Ramondre Stevenson, y fue un rol, aunque al final acaba corriendo también 11 veces, pero sí que estuvo más enfocado a correr a través del ali o recibir a través del exterior, atacando el ali, más que otra cosa. Creo que es clave también, en cierta manera, lo que vimos después de las jugadas, ¿no? de Giants en el siguiente drive, en el que se ponían, creo que era 23-7. Yo creo que toda la manera en la que gestionó el drive
New England para volver a ponerse, mantener, digamos, esa diferencia en el primer tiempo, cómo gestionan esos terceros y unos, cómo cambia asignaciones May, cómo cambia la jugada, cómo van al tiempo muerto. Aunque luego haya cierto error como en el punt, etcétera, pero sí que le vieron esa importancia a ese drive, ¿no? Y se ve que hay mucho proceso interno y mucho trabajo, ¿no? Aunque luego no saliera bien ese último drive tras el touchdown de Nueva York, pero lo tengo apuntado porque es eso, se corre bien, se llega, creo que es en 2ª y 1, no se acaba convirtiendo, al final se acaba convirtiendo en un 3ª y 1, todo el proceso previo, cambio de jugada, luego el tiempo muerto, cómo se selecciona, etcétera, creo que es de un quarterback, yo creo que llama muy maduro, ¿vale? En el que hay una conversación, en el que hay ya esa complicidad, ¿no?, con la banda. Y ya os digo, luego no sale bien, con una jugada de carrera de Drake May que nos acaban pillando, ¿no?, por escape, era una carrera para que Drake May se escapara, no acaba saliendo bien, pero y luego el punt es un desastre, etcétera, pero creo que es clave, ¿no?, que empecemos a ver cosas ya de quarterback maduro, con un jugador que yo le daba 2 o 3 años, ¿no?, para conseguirlo, y lo ha conseguido, está consiguiendo cosas que no habría esperado de él ni siquiera dentro de 2 o 3 años. Kyle Williams, para mí clave también, porque cuando le lancen el balón lo coja y corra bien la ruta, para mí es clave. No espero mucho más, la separación está ahí, la capacidad del jugador para hacer las jugadas está ahí. El problema es un tema de no sé si de estudio, de compenetración con Drake May, etcétera, pero que vaya teniendo jugadas de este tipo, que además sean tan importantes, porque yo creo que ponía también un touchdown que cerraba un poco el partido, etcétera. Creo que es clave. Lo de casco contra casco de Olszewski, yo creo que ya lo hemos hablado. Adebo de Giants nos hizo 2 o 3 jugadas, y no, yo creo que el partido, si no llega a hacer esas 2 o 3 jugadas, yo creo que todavía habría sido muchísimo mejor. Bueno, no tengo, bueno, Theo Johnson prácticamente es el único target, ¿no?, que tiene Nueva York en todo el juego aéreo, ¿no? Es un poco no sé, ya os digo, me pareció muy pobre, ¿no?, el juego, cuando yo creo que tienen mucho más, ¿no?, pero bueno, en general. Entrando ya un poquito, yo creo que Drake May hace evidentemente su mejor partido. El morlaco que tenía delante con una línea reconstruida a mí me preocupaba, era uno de esos partidos que yo veía como trampa, tanto el de Bengals como el de Giants, porque puedes poner en el calendario el de Buffalo, que va a ser competido, o el de Ravens, aunque Ravens evidentemente no está en su mejor momento, pero para mí tanto Bengals como Giants eran partidos trampa, de esos que en un mal día puedes perderlos, ¿no? Giants, sin embargo, defensivamente hablando, aparte de que Abdul Carter, bueno, pues le han debido pillar en algún fregado, justo me salí en el podcast el martes de Patriots España cuando lo estaban contando, y la verdad es que luego no me ha dado tiempo a escucharlo, pero bueno, me puedo imaginar, ¿no?, por los comentarios. Se pierde el primer cuarto, pero es que luego tampoco es irrelevante, ¿no? Vederian Love prácticamente hace un partido muy muy limpio, controla muy bien el pocket, además un pocket de estos limpios, puntiagudos, en los que Drake May pudo progresar y dar ese pasito hacia adelante en varias de las jugadas. Tengo que grabaros un vídeo, hay uno por ahí de Álvaro también, pero yo quiero también grabaros un vídeo con alguna jugada. Creo que es uno de sus mejores partidos, muy muy inteligente, dejando tiempo, ganando ese segundo extra para completar la jugada que él tenía en mente en esa pantalla cuando él da ese pasito, pero él sí que la ve antes de lo que lo puedes ver tú, y para mí esa parte es clave. Hace un auténtico partidazo, vuelve a convertir el 75% de los lanzamientos, vuelve a tener 2 lanzamientos de touchdown espectaculares, el de Kyle Williams y el de Kayshon Boutte, evidentemente ganando también confianza en cierto juego, como os he dicho, ¿no?, con Stephon Diggs. Creo que hay una progresión tremenda, los balones en la sim a Hunter Henry creo que también son claves para abrir y desenmarañar
defensas también, creo que es como un puñal también. Falta a lo mejor algo de juego con los running backs, que están simplemente siendo usados pues ya rally para ser un poco pues para abrir un poco el campo en la manera horizontal y poco más, pero creo que es clave, ¿no? Hizo un partidazo, creo que está en nivel MVP con una línea que siga dándole ciertas cosas que tampoco se necesitan mucho. Creo que va a seguir funcionando y va a seguir funcionando a este nivel, quiero decir. La línea, mejor partido de lo que yo esperaba de Vederian Love, que enlaza partido y pico, y no creo que la línea se haya resentido mucho. Además, Giants es un equipo que a priori tenía mucha más capacidad de hacerte y de darte problemas, pero bueno, no acabaron de dárnoslos, y ya os digo, creo que se gestionó bastante bien. Y el juego de carrera, tengo que verlo en detalle y estudiarlo, pero bueno, parece que está funcionando. No sé si es por los rivales, por la mejoría en la línea, o por lo que decía Paul, ¿no? De la entrada de Ben Brown, que sí que vi en alguna trap entrando por la derecha y abriendo huecos zonales en el lado derecho en movimiento. Es un jugador que evidentemente ya tiene más experiencia y se le ha podido pedir algo más, ¿no? En cuanto a movilidad dentro de la línea. Garrett Bradbury, nada que decir. El lado derecho, nada que decir. O sea que una línea que creo que dio muchísimo, ¿no?, al ataque, y es lo que os he dicho. Sin embargo, no... El único defecto, ya os digo, es convertir, ¿no? Que hubo al final cuatro field goals convertidos, uno fallado. O sea, este equipo va poniendo drives anotadores uno tras otro, no le cuesta hacer yardas, correr el campo, y lo único que te falta es eso, ¿no? Ese yardaje corto, y ahí creo que es el principal problema para mí ahora mismo a trabajar. La protección de pase en general está funcionando, está teniéndose tiempo suficiente, y luego McDaniel se adapta, ¿no? En este partido, en el primer cuarto y medio, fue pase rápido, fue todo mucho más fluido, mucho más rápido, sin dar grandes oportunidades, ¿no?, al equipo rival. Con lo cual, para mí, más que sobresaliente, ¿no?, la disposición de la línea, y veremos a ver, ¿no?, con la recuperación de Wilson qué pasa. Porque si es verdad, lo tengo que mirar, lo tengo que mirar en detalle. Igual hacemos un vídeo de ello. Con la vuelta de Rhamondre Stevenson, la situación un poco se cambia. En número de snaps, Rhamondre Stevenson gana. En número de carreras, al final está más o menos equilibrado, 12-11 para cada uno. La diferencia probablemente es que Stevenson acaba teniendo algún snap más para poder correr, ejecutar. Sigue siendo además protección de pase en tercer down. Trevion Henderson es el que se usa en jugadas un poquito más pues abiertas, en la que se le hizo correr más por el exterior, etcétera, aunque corrió bien por el centro también. En cuanto a recepciones también, pues todo check down, pase al y medio screen, que no está usando mucho McDaniels, sorpresivamente este año, son hacia él, y evidentemente eso es parte también de su desempeño, ¿no? Le están comparando con Kevin Falk, le compararon ahora algún comentarista el otro día con Jahmyr Gibbs. Es ese estilo de jugador completo, pero que todavía se le ve que el fútbol americano va un poquito más rápido de lo que él es capaz de procesar. Pero en cuanto le gane esa velocidad, veremos unos cortes y veremos unos cambios de ritmo en yardaje corto, que creo que van a ser claves, ¿no?, para que se convierta en el jugador que todos esperamos, ¿no?, algo más de lo que es. Rhamondre Stevenson, yo lo veo como siempre, ¿no?, que sale de este tipo de lesiones, lo veo gordo, lo veo lento, lo veo sin capacidad de reacción. Es más percutir, y bueno, es lo que hay. De hecho tiene como 3 yardas y pico por acarreo, pero bueno, es necesario también esa parte de percusión. Se usó a Jennings también en alguna parte de juego corto, con lo cual bueno, queda ahí también en el haber esa parte de jugar en yardaje corto con Jennings,
que tampoco funciona. Pero bueno, es lo que hay. Titans receptores, yo creo que ya os lo he hablado, ¿no? Hunter Henry es un jugador clave. Cuando le tienen muy cubierto, pues evidentemente no se usa, y es cuando se usa formaciones con Hooper también, y acaba siendo otra parte clave del ataque. Y luego es que se reparte muchísimo, ya os digo, 8 receptores en este partido para repartir 26, creo que son completos de May, 9 en el partido anterior, con un nivel similar de completos. Pues al final estamos teniendo 3, 4 recepciones, aunque alguno luego despunte, ¿no? Como Hunter Henry 6 o 7 en algún partido, pero en general es muy complicado que algún jugador sea, digamos, pues como lo que estamos viendo en la mayoría de los equipos. Por ejemplo, en Dallas básicamente tiene 4 jugadores, con CeeDee Lamb, Pickens y Ferguson, y luego entra Florney, pero es muy complicado que no tengan 7, 8 toques los jugadores clave. Y aquí en New England no lo necesitamos. De momento lo estamos gestionando bien. Es más adaptarse, ¿no? Somos camaleónicos, como os he dicho, ofensivamente hablando, y ahí McDaniels tiene para mí la potestad, ¿no? Y lo está haciendo muy bien. Entrando ya en la parte defensiva, la DL creo que funcionó muchísimo mejor. Ya os digo que esa parte mental de intensidad creo que fueron claves para dar el toque de atención. La rotación sigue ahí, seguimos viendo a los Jennings, Farms, Ponder, etcétera. Durden es el que se pone, digamos, más con Barmore, que yo pensaba que iba a dar un paso adelante, y no está jugando del todo mal. Tuvo 3 o 4 veces que estuvo a punto de conseguir el sack sin llegar a lograrlo, pero pensaba, ¿no?, que al liberarse un poco de Milton Williams iba a conseguir tener algo más de producción. Está consiguiendo Harris, no digo que no, pero no acaba de completar la parte de sack, ¿no? Por el exterior, Harold Landry y Chesson siguen siendo elementos que no dejan de ser más allá de disruptivos. Yo creo que es una de nuestras principales deficiencias, con un pass rush que es muy limitado, pero bueno, acabamos haciendo un contain y una molestia del quarterback en cierta manera. Y bueno, la secundaria tiene que hacer el trabajo realmente, y bueno, es lo que hay. La vuelta de Tabay creo que da una versatilidad enorme al cuerpo de linebackers. Yo creo que vimos a Spillane solo en la primera parte, si no recuerdo mal, y luego a partir de ahí pues una mezcla, ¿no?, entre Ellis Gibbons y Tabay, para, yo creo, que dar descanso, y creo que funcionó del todo bien. Hemos arreglado el tema yo creo, del fallo de placajes. Creo que el equipo, cuando defiende la mayoría en zona, de cara al quarterback, ejecuta muy bien. Es verdad que deja recibir muy fácilmente, demasiado desde mi punto de vista, pero ejecuta muy bien el primer bloqueo, minimizando las yardas después del completo, del primer contacto. Y es cierto que además en este partido al menos sí que conseguimos ser ciertamente disruptivos, ¿no?, en cuanto a la línea de pase por el interior, ¿no?, cuando caían los linebackers en coberturas zonales. Vamos mejorando. Para mí, ya os digo, necesitamos un pass rusher puro, un Myles Garrett de la vida, y creo que de esa manera, con lo bien que están ahora mismo los linebackers en cuanto al juego desde detrás, me parecería que tendríamos muchísimo más potencial, ¿no?, de ser un equipo más dominante. Pero bueno, que aún así no somos un equipo mal, defensivamente hablando. Como os he dicho, linebackers, está Christian Ellis como uno de los destacados también defensivo esta semana. Creo que le han hecho incluso defensivo de la semana o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, yo creo que viene de jugadas puntuales. Es verdad que jugó como espídico, como acelerado, y por ahí parte un poco lo que ha visto, ¿no?, lo que ha visto la liga para darle ese título. Y evidentemente hace jugadas claves como la recuperación, aunque para mí es falta, ¿no?, de Olszewski en el retorno. Y la secundaria, de nuevo, muy bien, ¿no?, con un partido en el que había más deficiencias, en el que Theo Johnson nos hizo sufrir, algún fallo también de González. Pero bueno, que Carlton Davis, por ejemplo, cuajó, creo, para mí un gran partido. Marcus Jones, de nuevo, más allá del juego de equipos especiales, etcétera.
Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Luego equipos especiales, es verdad que Borregales volvió a fallar un field goal después de 45 yardas. Todo el resto eran cortos y los fueron completando sin ningún problema. Los extra points también de los dos touchdowns, bueno, todo más o menos correcto. Los retornos de Marcus Jones son siempre eléctricos y son siempre peligrosos. Es un grandísimo retornador. O sea que por esa parte el equipo creo que ha mejorado en cierta manera, aunque yo creo que Nueva York está mal entrenado en general en la parte de equipos especiales. Resumiendo, de estos 10 días, 2 semanas, creo que hemos aprendido de ciertos errores que yo creo que cometimos frente a Cincinnati o en la semana de preparación a Cincinnati. Creo que la parte de Giants es el golpe en la mesa para decir que somos los líderes de la AFC. El bye evidentemente es algo tremendamente importante y bye quiero decir de playoffs. Nos metemos ahora en 4 últimos partidos en los que tenemos que recibir a Buffalo, ir a Baltimore y luego jugar contra Jets, creo que allí, si no recuerdo mal, sí, ir a Nueva York y recibir a Miami en casa, con lo cual, bueno, pues deberíamos sacar mínimo entre 2 y 4 victorias seguro, con lo cual terminaríamos una temporada, ya os digo, ¿no? Entre 13 15 victorias, que ni en mis mejores sueños habría yo pensado que pudiera pasar. Y a partir de ahí, si acabamos de cerrar el bye con esas 13 14 victorias que podemos proyectar, ojalá 15, pues estaremos, digamos, descansando una primera semana y recibiendo en casa al que tenga que venir, que ya veremos quién será. Y a partir de ahí el equipo creo que, aunque le faltan cosas, aunque, como os he dicho, creo que en cuanto a talento hay puntos en los que todavía le faltan, algún tight end más, o fullback, la parte de pass rush, a ver qué pasa también con el cuerpo de running back, que está muy muy corto y bueno, cogido por los pelos con Ramondre Stevenson, que no acaba de estar al nivel que su salario le pide. Las dudas con la línea, que veremos a ver si se acaban confirmando, que no son tales o no son tan importantes. Y la secundaria, ¿no? Que evidentemente está jugando el 100% de los snaps, que eso no debemos olvidarlo. Hay 5 jugadores que juegan el 100% de los snaps y eso a la postre puede también pasar factura, no existe esa rotación. Con lo cual, bueno, hay todavía incógnitas de hasta dónde puede llegar este equipo, pero en cuanto a lo anímico, vestuario, entrenadores, más allá de Bravel, creo que podemos ser optimistas en todo lo que está por venir. Así que disfrutemos de esto, que hemos estado 3 o 4 años, que no pensábamos que fuera a volver ni tan rápido ni tan bien. Así que hay que disfrutar porque esto tiene buena pinta. Al menos seguiremos interesados en la NFL como aficionados a New England más allá, ¿no? De finales de diciembre y bien entrados enero. Y ojalá que lleguemos a febrero con esto, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Venga, chicos, disfrutar de la semana y nos seguiremos viendo. Hasta luego.